Hermanos, recalcarles que ya estamos llevando, esta sería nuestra... Uy, ¿se está grabando? Parece que se desconectó. No podíamos entrar, estábamos allá afuera para cerrar la puerta. ¿No tenía el código? No lo tenía. Hermanos, por si acaso tengan cuidado de no cerrar la puerta abajo, porque hay hermanos que pueden estar llegando y no conocen el código. ¿Listo? Ya, hermanos. Ok, ahora sí empezamos oficialmente. Hermanos, como sabemos, estamos estudiando. ¿Qué estamos estudiando? Los alumnos, hermanos. Si yo fuera profesor, me doy un tiro. La familia también estamos estudiando. Estamos estudiando, pero ¿qué estamos estudiando los domingos? Lucas y... Los domingos Lucas en la palabra del Señor, y en el estudio de la escuela dominical estamos estudiando los atributos de Dios. Yes. Muy bien, hermanos, muy bien. Están en mi país 3.6 era la nota probatoria. Ustedes están 3.6 así. Hermanos, estamos viendo los atributos de Dios, y en esta mañana vamos a hablar acerca del amor de Dios. Yo había adelantado un poco el día viernes a los que estuvimos reunidos, que muchas veces podemos decir que entendemos qué es el amor de Dios, pero cuando vemos en realidad qué es el amor de Dios, nos damos cuenta que estamos lejos de una comprensión, porque el amor de Dios es parte de la naturaleza de Dios. Hay tres cosas que la Escritura nos dice respecto a la naturaleza de Dios. Por ejemplo, nosotros podemos encontrar en la palabra del Señor que Dios es espíritu. Hay un versículo en Juan 4:24 que dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Esta es una conversación que el Señor Jesús tenía con la mujer samaritana. Y la mujer samaritana le dice ciertas cosas, pero el Señor da esta afirmación diciendo de que Dios es espíritu, y aquellos que deben adorar a Dios deben hacerlo primero en espíritu y también en verdad. Curiosamente, Juan 4:24, Jesús hace esta conexión entre Dios siendo un espíritu, adorándolo en espíritu y en verdad. La idea es que, puesto que Dios es espíritu, las personas deben adorarlo correctamente, en verdad y en espíritu, con su alma, con su corazón. Por eso cada vez que nosotros venimos a alabar a Dios, todo lo que nosotros hacemos es una alabanza. A veces nosotros pensamos que cuando cantamos estamos alabando. Toda nuestra vida debe ser una alabanza a Dios. Recuerden que hay un versículo que dice: y todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor y no como para los hombres. Entonces, es más, hay otro versículo que dice: si comen o beben o hacen cualquier cosa, hágalo como para el Señor. Entonces, nuestra vida debe ser una adoración constante. Y aquí, o sea, volviendo al tema de los cánticos que nosotros cantamos los domingos, primeramente buscamos de que sean bíblicos, pero aparte de que sean bíblicos, que es la parte que nos corresponde, buscar himnos, buscar coros que realmente exalten a Cristo, exalten a Dios y adoren su nombre y sean el centro. La parte que nos corresponde es poder entender, o sea, con el entendimiento y con el corazón, sabiendo a quién estamos adorando. Ahora, decimos que Él es espíritu, y esto es relativo a muchos de los dones también. Cuando nosotros decimos que es omnipresente, si Él tuviera un cuerpo físico, este atributo se perdería. Él puede ser omnipresente, que puede estar en cualquier lado, que puede estar aquí o puede estar en la China ahora mismo. Es porque Él es espíritu. Ahora, nosotros debemos separar. Dios no es un espíritu, Él en esencia es espíritu. La palabra del Señor también nos dice que Dios es luz. Juan 1:5 dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él.
En las escrituras las tinieblas siempre se relacionan con el pecado, con la maldad o con la muerte. ¿Qué es lo que estamos diciendo cuando decimos que Dios es luz? Que en Él no hay muerte, que en Él no hay pecado, que en Él no hay maldad. Estamos de alguna manera exaltando otro atributo de Dios, que es su santidad. O sea, Dios es luz en esencia, Él es luz. Él es santidad, Él es bondad, Él es vida. Eso es lo que estamos diciendo. Dios es luz significa que Él es la suma de todas las excelencias, de todo lo que nosotros podemos entender como bueno en nuestro corto entendimiento. Ese es Dios. Por eso decimos que Dios es luz. Ahora, lo que vamos a ver en esta mañana es algo, parte también de su esencia. Dios es amor. 1 Juan 4:8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Entonces, si nosotros no amamos, es que no hemos realmente conocido a ese Dios de amor. Es que realmente no hemos saboreado, participado de ese amor de alguna manera. Y es por eso que nosotros no podemos dar algo que no tenemos. Entonces, no es simplemente que Dios ama, sino que Él mismo en esencia es amor. El amor es algo más que un atributo de Dios, por decirlo así. Él es literalmente amor. Y es por eso que es importante que nosotros podamos ver en esta mañana. Hemos, como les decía la semana pasada, hemos ido en un orden como que correlativo, en un orden ascendente. Porque si entendemos la gracia, entendemos la misericordia, hoy podemos entender de dónde deriva. Y es del amor de Dios. Hay un versículo en Romanos, hay un pasaje en Romanos 8, 38 y 39 que dice esto. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa, otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta es la preciosa verdad que nosotros podemos entender acerca del amor de Dios. El amor no es meramente uno de los atributos de Dios, sino es su propia naturaleza, como les decía. Entonces, hoy hay muchos que hablan acerca del amor, pero realmente no pueden entender qué es el amor de Dios. Muchas veces cuando nosotros predicamos, es más, hay muchos que se dicen cristianos, pero dicen, bueno, el Señor, o sea, ¿cómo es posible que un Dios de amor pueda enviar a la gente al infierno? Y esa es una verdad en la palabra de Dios. Y es que no podemos entender realmente que este también es un acto de amor. Es un acto de reivindicación de su propia santidad. Y es una muestra de amor. Entonces, muchas veces nosotros, la gente relaciona el amor de Dios con un sentimiento indulgente, por decirlo así. Con un sentimiento que lo lleva a hacer ciertas cosas como por obligación, porque Él es bien amoroso. Y hermanos, vamos a ver una serie de virtudes que tiene este amor para poder entender mejor esto. Muchas veces reducimos el amor de Dios a un sentimiento enfermizo, moderado por la perspectiva humana que nosotros tenemos de amor. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo digo amar a una persona, siempre va a haber un porqué. Siempre va a haber una cualidad en esa persona que haga que yo la pueda amar. Yo no puedo amar, y ese es el amor que la Biblia nos pide, amar a mis enemigos de manera espontánea. Si Cristo no ha hecho una obra en mi corazón, eso me es imposible. Pero cuando yo digo amar a mi esposa, cuando yo he puesto los ojos en mi esposa, por ejemplo, han tenido que haber ciertos detalles, ciertos rasgos, ciertas cosas que han hecho que yo la pueda amar. Ok, hoy día la amo a pesar de muchas cosas. La sigo amando. Pero siempre tiene que haber algo en mi perspectiva. Y a veces esa idea torcida que yo tengo de amor, la traslado al amor de Dios. Y eso está totalmente equivocado. Nuestros pensamientos necesitan ser formados y regulados por lo que revela
respecto al amor, la palabra de Dios. Yo puedo tener una perspectiva, pero es la Biblia, son las Escrituras quienes me revelan el amor de Dios, quienes me pueden mostrar cuál es el amor realmente de Dios, a qué puedo llamar el amor de Dios y cuán grande es. Entonces, hermanos, hay una necesidad urgente, no solo por la ignorancia que muchas veces prevalece en nosotros, sino también porque esto puede provocar un bajo estado espiritual de nosotros y tomar a la ligera ciertas cosas bajo el concepto, Dios nos ama. Él va a pasar por alto ciertas cosas. Y no es así. Entonces, hermanos, en esta mañana vamos a ver ciertas características del carácter amoroso y la bienaventuranza del amor de Dios. Y yo les he escrito aquí unas cosas que no sé si se pueden leer. La primera cosa que nosotros podemos encontrar en el amor de Dios, que el amor de Dios no está influenciado por nada. Con esto queremos decir que no había nada en el objeto del amor de Dios. ¿Qué quiero decir? Les vuelvo a poner el ejemplo de mi esposa y yo. Yo he tenido que ver ciertos rasgos en mi esposa para que se pueda producir amor en mí. Ahora, la pregunta es, ¿qué ha podido ver Dios en nosotros, hombres pecadores, indignos, aquellos que siempre le han dado la espalda para que Él pueda amarnos? Entonces, hermanos, por eso podemos reconocer que el amor de Dios no está influenciado por nada en los sujetos de su amor, en aquellos que son, por decirlo así, los portadores o los receptores de su amor, si es la palabra más exacta. El amor que una criatura siente por otra se debe a algo del objeto amado. Y es lo que vemos constantemente en nuestras relaciones. No simplemente de pareja, amistades, pueden ser hijos. Ese es el amor, hermanos. La única razón por la que Dios ama a alguien se encuentra en su propia soberana voluntad. ¿Qué quiero decir con esto? Que Él decidió amar sin que haya ningún objeto que lo impulse a hacerlo. Ahora, hay algo bien interesante que dice la palabra del Señor. Dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó. ¿Qué le está diciendo a Israel? Le está recordando que Dios no los ha escogido a ellos porque eran el mejor pueblo, que ellos iban a ser los más fieles, que iban a ser los mejores hombres que alaben a Dios. No. Es más, les recuerda que ellos eran tan pequeños que no tenían ni siquiera algo que ofrecer para el amor de Dios, sino Él lo hizo por únicamente su soberana voluntad. Dios ha amado a su pueblo, dice, desde la eternidad, y por tanto nada que provenga de la criatura puede ser causa del amor, ya que existía en Dios desde la eternidad. Primera Juan 4:19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él, ¿qué dice? Nos amó primero. Hermanos, hemos hablado de que Dios, la palabra del Señor lo dice, Dios nos ha predestinado antes de la fundación del mundo. Ahora, imagínense, los científicos dicen que el mundo tiene millones de años. No lo sé, no me voy a poner a debatir eso. Pero imagínense, si fuera así, hace millones de años Dios ha decidido amarme. Antes de que yo siquiera existiera o el mundo siquiera existiera, Dios ha decidido amarme. Si Dios nos hubiera amado a cambio del amor nuestro, entonces ya dejaría de ser un amor espontáneo, un amor natural. Sino Él tendría que estar obligado a amar a sus criaturas, porque sí. Entonces, hermanos, ¿qué había en mí? Cuando uno se pone a pensar, ¿qué había en mí para atraer el amor de Dios? ¿Qué podría yo ofrecerle a Dios para poder atraer su amor? Y la respuesta es absolutamente nada. No había nada digno. Y claro, uno dice mi pecado, pero hermanos, mi pecado en todo caso sería contradictorio, sería lo que alejaría más a Dios de mí.
si fuera así, porque Él no puede, o sea, por la santidad que Él tiene, no podría convivir con alguien pecador. Y eso es lo que nosotros hemos ido viendo. Por la misericordia. Es por la misericordia de Dios. Recordemos que estamos viendo a Dios en sus atributos. Y cada atributo, hermanos, es parte de un conjunto general. Y cuando nosotros vemos el amor de Dios, es un amor inmerecido a hombres depravados, a hombres con un cúmulo de corrupción, a hombres mentirosos, a hombres engañadores, a personas que le han dado la espalda a su Creador. Y es esa la diferencia entre el amor que nosotros sentimos y el amor que Dios profesa para con nosotros. Porque si nosotros, hermanos, nos vemos en un espejo, y si tuviéramos un espejo espiritual, veríamos el pecado que aún mora en nosotros. Y Pablo es muy consciente de esto. Y siempre repetimos esto. Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero antes de eso comienza a decir de que él quiere hacer el bien, pero hay algo, hay algo que lo esclaviza al pecado. Pero él no se queda ahí. Él dice, pero la solución está en Cristo. Pero gracias doy por Jesucristo. Hermanos, Jesucristo ha librado al hombre de esa esclavitud. Entonces, hermanos, debemos reconocer que el amor de Dios es no influenciado. La segunda cosa es que el amor de Dios es eterno. Es la segunda característica que nosotros podemos ver en el amor de Dios. Dios mismo es eterno. Y si Dios es eterno, el amor que Él tiene, porque es parte de su esencia, es eterno. Por cuanto Dios es de esta manera. Es imposible que nuestro entendimiento limitado pueda entender cosas como la eternidad, como un tiempo fuera del tiempo. Y es súper complicado poder entender estas cosas, pero podemos entender en cierta manera lo que dice la palabra del Señor. Jeremías 31:3 dice, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Era lo que decía Patricia. O sea, porque yo te he amado con ese amor eterno, hoy puedo darte mi misericordia. Hoy puedo no darte el castigo que tú te mereces. Eso es lo que está diciendo. Y hermanos, qué bendición saber que un Dios santo, santo, santo amaba a su pueblo antes de que el cielo y la tierra siquiera fueran creados. Antes de que todo fuera creado. Y esa es una satisfacción porque sabemos que hemos puesto nuestra confianza en ese Dios. Ahora, la misma verdad se expone en Efesios 1, 4 y 5. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado. Esa es la palabra de Dios. Ahora, ¿cuál debería ser la respuesta de aquellos hijos que han sido beneficiarios del amor? ¿Cuál debería ser nuestra respuesta a ese amor eterno e incondicional? Yo creo que para cada uno de nosotros esto debe ser algo tranquilizador, algo que realmente nos deje en paz, sabiendo que estamos seguros en su mano, sabiendo que ese amor ha sido desde la eternidad y es hasta la eternidad. Entonces, hermanos, el Dios y dador de ese amor, entonces es igualmente cierto en la eternidad y hasta la eternidad, y Él ama a su pueblo. El tercer aspecto que nosotros vemos es que el amor de Dios es soberano. Esto también es evidente porque Dios mismo es soberano. Hemos hablado acerca de la soberanía de Dios, de que Dios es soberano sobre todo, de que Él dispone cómo hacer sobre todo. Y tal vez una manera de entender la soberanía es haciendo una comparación, aunque muy lejana, con los reyes. La voluntad de un rey era soberana. Lo que el rey decía, eso se hacía. Y cuando nosotros hablamos de soberanía, de la soberanía de Dios, estamos diciendo que
no está bajo obligación de nadie. Nadie puede reclamar y decir, pero ¿por qué no me has amado a mí? Si yo soy bien bueno. Y otra vez reiteramos, no había nada en bueno, no hay nada bueno en nosotros. Entonces, dado que Dios es soberano y dado que el amor necesariamente se concluye en que es soberano, debemos agradecer a Dios por esto. Nosotros vemos un ejemplo bien palpable cuando dice el Señor una expresión que es bien clara. Dice, a Jacob amé, mas a Esaú, ¿qué dice? Sí. Aborrecí. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo? A Jacob amé. Pero cuando uno lee la historia del pueblo de Israel, uno dice, wow, Señor, como que te equivocaste. Al parecer, según las evidencias, yo hubiese amado a Esaú, no a Jacob. Jacob era un engañador desde un principio. Hizo tantas cosas malas. Y alguien decía, hermano, un pastor decía, ¿no? Pastor, yo no entiendo por qué aborreció a Esaú. Y el pastor le dijo, mire hermana, lo que yo no entiendo, realmente mi problema no es ese. Lo que yo no entiendo es por qué amó a Jacob. Esa es mi duda. Y hermanos, no había nada amable. Pero esto nos muestra de que ellos ni siquiera habían hecho, dice los versículos anteriores, ni siquiera habían hecho lo bueno o lo malo, ni siquiera habían nacido. Pero el Señor soberanamente decidió escoger a uno, amar a uno y aborrecer a otro. Y a veces nosotros no podemos creer que estas cosas puedan suceder, pero Dios hace, y lo hemos visto, la elección soberana de Dios. La elección soberana de Dios todo el tiempo. No había más razones en Jacob que las que había en Esaú. Pero Dios decidió de esto. Ambos tenían los mismos padres, las mismas oportunidades, habían crecido de la misma manera. Pero Dios había decidido esto. Entonces la soberanía del amor de Dios se deriva necesariamente del hecho de que ésta no está influenciada por nada de la criatura. Él es soberano. Él es quien decide una cosa y la otra. Entonces, hermanos, para poderlo entender mejor, imagínense que asumimos algo contrario. Supongamos que el amor de Dios estuviera regulado por algo más que su voluntad. En tal caso, el amor ya no sería amor espontáneo, sino sería una regla por la cual Dios debería guiarse. Pero otra vez esto es imposible por la soberanía de Dios. ¿Cuál sería el parámetro para que Dios tuviera que regular su amor y decidir a quién sí y a quién no? Si delante de los ojos de Dios todos somos pecadores. Muchas veces, y comentábamos el viernes, muchas veces nosotros decimos, yo no soy malo. Muchas veces cuando se nos ha predicado la palabra, siempre nos hemos visto bajo un espejo, mirando al vecino que engaña a la esposa, mirando a la vecina que es una chismosa, mirando al amigo, al compañero, cualquier otra persona. Y no podemos ver nuestro propio pecado. Pero cuando nosotros leemos la palabra de Dios, hay un versículo que a mí me llama muchísimo la atención. Cuando dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Y la primera cosa que dice, la lengua mentirosa. Con eso comienza, hermano. No comienza al asesino, al violador. No. Con la lengua mentirosa. Y ahí ya todos tenemos que bajar la cabeza, hermanos, y decir, wow. Entonces, en realidad estoy bajo la abominación de Dios. Porque todos estamos en eso. Levante la mano el que nunca ha mentido. Ya mentiste. Hermanos, no hay cómo, realmente. Entonces, hermanos, recordemos, el amor de Dios es soberano. Él lo ha decidido de esa manera y no hay nada en la criatura que pueda influenciar ese amor. La cuarta característica es que el amor de Dios es infinito. El amor de Dios es infinito. Hemos dicho eterno, pero también es infinito. Todo acerca de Dios es infinito, su esencia llena el cielo y la tierra.
Él no tiene principio ni final. Y como hemos dicho en un principio, el amor es parte de su naturaleza. Eso quiere decir que el amor de Dios deriva desde el principio hasta el final de los tiempos, que no tiene fin. Nosotros no podemos entender el infinito. Para nosotros es algo limitado. Pero ese es el amor de Dios. Su sabiduría, su poder y todo lo que reside en Él son infinitos. Su amor no tiene límites. Y hay algo, un versículo tan precioso que habla acerca de esto. Efesios 2:4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Ahora, esta palabra gran amor, nosotros la podemos encontrar como paralela en el versículo más conocido de la Biblia, que es Juan 3:16. porque de tal manera. Ese porque de tal manera es la misma palabra que dice su gran amor. O sea, yo creo que los escritores de la Biblia no pudieron encontrar una palabra que calzara de una manera tan correcta para poder expresar la grandeza del amor de Dios. Otra vez, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Y hermanos, esa es la palabra del Señor. Esto nos dice que el amor de Dios es tan trascendente que no se puede medir. Es tan grande que no tiene manera de ser medido o cualificado. Ninguna lengua puede expresar completamente cuán infinito es el amor de Dios. Podemos buscar en griego, en chino, en tagalo, en lo que sea, hermano. No vamos a poder expresar la grandeza de ese amor de Dios. Entonces, esto es lo que expresa este versículo de Efesios. La bondad de Dios es más allá de todos los conceptos más elevados que podemos tener de Él. El amor sobrepasa cualquier entendimiento que nosotros podamos tener. Y es por eso que yo les decía al principio, hermanos, podemos tener una idea de lo que es el amor, pero cuando vemos el amor de Dios, nos damos cuenta que cada vez que conocemos más el amor de Dios, vemos esa distancia tan infinita para poder llegar a entender realmente el amor de Dios. La quinta cosa que dice es que el amor de Dios es inmutable. ¿Qué quiere decir? ¿Qué queremos decir? Que es inmutable, que no cambia, que no muta, que no se transforma. Como en Dios mismo no hay mudanza, dice, ni sombra de variación. Eso lo dice Santiago. Lo hemos estudiado. Tampoco su amor conoce variación. No es que un día se levantó el Señor y dijo: ay, me siento como que no muy amoroso hoy día. No hay, eso no existe, hermanos. Y el autor del libro dice algo bastante fuerte, pero él dice: el gusano de Jacob, porque pusimos a Jacob. El gusano de Jacob proporciona un ejemplo contundente de esto. A Jacob amé, declaró Jehová, y a pesar de toda su incredulidad y rebeldía, nunca dejó de amarlo. Nunca dejó de amarlo. Hermanos, nosotros vemos a Jacob, y otra vez hablamos de él, vemos al pueblo de Israel, vemos todas las artimañas que usó Jacob para aprovecharse y para engañar y para conseguir las cosas. Pero a pesar de eso, su amor no cambió. Él había decidido amar a Jacob. Cuando nosotros pensamos en ciertos personajes de la Biblia, a veces uno no lo entiende. Yo no lo entendía. Cuando dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Pero y por qué pecó? Pero lo hizo de manera tan atroz que tal vez ninguno de los que están en esta sala podría pecar. Pero luego vimos un arrepentimiento total de este hombre. Y él, refiriéndome a Dios, mantuvo a ese hombre como un hombre conforme a su corazón. Hermanos, Juan 13:1 nos proporciona otra hermosa ilustración. Esa misma noche uno de los apóstoles le dice: muéstranos al Padre. Eso lo encontramos en Juan 14:8.
Otro lo niega, y ni siquiera lo niega simplemente, no lo conozco. Lo niega maldiciendo. Dice que todos se escandalizaron y lo abandonaron. Todos se atemorizaron y corrieron como las cucarachas cuando son descubiertas por la luz y ¡blum! Corrieron, todos desaparecieron. Sin embargo, como había, dice la palabra del Señor, amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Juan 13:1. Otra vez les voy a leer esto. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Ahora, ni siquiera tenemos que ir a las escrituras, hermanos. La palabra del Señor nos dice que la obra que Dios comenzó en nosotros la va a terminar. Ahora, hermanos, si realmente nosotros entendemos esto, cuando nosotros vemos nuestra vida, cómo nos hemos levantado esta mañana, si hemos peleado con nuestro esposo, nuestra esposa, nos hemos levantado de mala gana y hemos dicho, otra vez a la iglesia, pero ¿por qué? Todos los domingos, ¿por qué no puede ser varana beca? Hermanos, a veces nos levantamos así. Y a pesar de todo, el Señor nos ama, no nos destruye. No dice, hijo infiel, toma, hasta aquí llegaste. Hermanos, ese es el amor de Dios. El amor de Dios es inmutable, no cambia, no hay sombra de variación. Él no se levanta un día, no tengo ganas de amar a estos pecadores que todo el tiempo están ahí pecando y yendo en mi contra. No, hermanos, es inmutable. Hay algo precioso que leemos en la palabra del Señor. Cantares 6:7 dice, las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo aguarán los ríos. Nada puede separar de este amor de Dios. Hay un versículo que es precioso. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Pablo había entendido realmente qué era el amor de Dios. Y él dice, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Hambre, angustia, tribulación, persecución? Nada. Él había entendido algo que nos está costando muchas veces entender a nosotros. El amor de Dios es inmutable. Y la última cosa que nosotros vemos en esta mañana, vamos a ver, es que el amor de Dios es santo. El amor de Dios no está regulado por un capricho, por una pasión, por un sentimiento, sino por principios. Está regulado por quién es Él. Así como su gracia reina, no a expensas de ella, sino por justicia. Su amor nunca entra en conflicto con su santidad. Y esto es lo que debemos entender bastante bien, aunque lo vamos a ver posteriormente cuando veamos un atributo de Dios que debemos entender también, que se llama la ira de Dios. Hermanos, muchas veces nosotros creemos que Dios no va a ejercer justicia porque Dios es amor. Dios es luz y se menciona esto antes de decir que Dios es amor. Juan lo dice. Juan dice estas dos declaraciones. Entonces, el amor de Dios no es una simple o amable debilidad o una suavidad de carácter. No es eso el amor de Dios. La Escritura declara que el Señor ama. Dice, al que ama, ¿qué dice? Disciplina. Al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Ahora, si usted está siendo disciplinado, hermano, ese es el amoroso trato de Dios. Porque a veces el concepto de amor que tenemos nosotros es que todo nos vaya bien, todo tierno. Mire, es que Dios nos tenga que ver como peluches. Esos peluches que nosotros estamos ahí acariciando todo el tiempo, favoritos, o ese animalito tan lindo. No, dice, al que ama, disciplina. ¿Por qué? Porque ya venimos malcriados y necesitamos disciplina. Dios no ignora el pecado y ni siquiera el de su propio pueblo. Muchas veces hemos escuchado una frase mentirosa que dice, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Parece bien cristiana esa frase. Pero hermanos, cuando vemos la palabra del Señor,
Dios no ha cambiado. Cuando decimos que no es inmutable, que no hay sombra de variación, Él no soporta el pecado. Y cuando hablamos de la santidad es totalmente opuesta al pecado. Cuando decimos que Él es luz, decimos que no hay una sombra de variación, no hay nada que opaque esa luz. Y es por eso, hermanos, que nosotros podemos entender que este amor un día se va a manifestar para los que amaron a Dios, pero también se va a manifestar para aquellos que le dieron la espalda. Y algo que me olvidaba, eran 7 hermanos, perdón. La última característica es que el amor de Dios está lleno de gracia. Hermanos, esto se pone claramente en manifiesto cuando nosotros leemos Romanos 32 al 39. Cuando nosotros vemos que Dios, Romanos 8, 32 al 39, y eran los versículos que les decía, ¿quién podrá separarnos del amor de Cristo? Ese amor de Cristo nos sostiene con su gracia y su misericordia actúa todos los días para que nosotros podamos ser aceptos delante de Él y podamos llegar al final de esta carrera. Hermanos, esa es la buena voluntad y la gracia de Dios, la cual determina dar a su propio Hijo para que hombres pecadores como nosotros podamos ser beneficiarios de ese amor. Ese amor fue el poder que impulsó la encarnación de Cristo. No es que cuando nosotros leemos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, no podemos entenderlo de que Cristo murió para hacer que Dios nos amara. Esa no es la traducción, sino Él nos amó antes y después nos dio a su Hijo para que nosotros podamos llegar a Él. Y es por eso que cada vez, hermanos, que nos encontremos perdidos en nuestro cristianismo, que nos encontremos a veces confundidos en las cosas que nos pasen, volvamos otra vez a la cruz de Cristo, allá al Calvario, donde todo comenzó, donde toda la historia para nosotros, esa historia de redención comenzó. Que podamos volver a la cruz de Cristo y ver ese amor infinito que tuvo Dios, que no escatimó ni siquiera a su propio Hijo y lo mandó a morir por personas pecadoras, como tú y como yo. Entonces nosotros podemos ver ese abundante amor, lleno de gracia y misericordia, ese amor que nos ama y nos va a sostener, según su palabra, hasta el fin de los tiempos. Hermanos, debemos entender esto para poder amar mejor a Dios, reconociendo que no hay nada bueno en nosotros, nada que sea digno de ser amado, sino simplemente por su amor y su misericordia. Amén. Hermanos, ¿preguntas? ¿Preguntas? ¿Quedó claro? ¿Estamos bien? Sin ¿Sí? palabras ante el amor del Señor. Amén. Sin palabras ante el amor del Señor. Amén, hermanos. Entonces, si no hay preguntas, Un amor infinito. un amor infinito. Hay algo que a mí me llama la atención siempre con respecto a las escrituras y es, yo puedo comprender el amor de Dios, ¿no? En cierta manera. Pero, por ejemplo, cuando el Señor Jesús dice en Juan 13, si me amáis, y esa expresión, si me amáis, es una interrogante, o sea, le dice a sus discípulos, si ustedes me aman, o sea, si ustedes dicen que me aman, guarden mis mandamientos. ¿Sabes? No le dice, hagan esto, hagan aquello, hagan esto, hagan lo otro, o vayan a la iglesia, pónganse bien. No. Si tú dices que me amas,
guarda mi mandamiento. Y la palabra guardar allí es como aquel que cuida de un castillo. O sea, que está pendiente completamente de todo lo que Él ha dicho. Porque la palabra mandamiento ahí no se basa en los 10 mandamientos, sino en todo lo que Él ha estado diciendo durante todo el tiempo. Porque esta parte del Evangelio es cuando el Señor Jesús está de camino a ser crucificado. Y en otra parte de la Escritura dice, ¿cómo mostremos el amor de Dios? Pues ámense los unos a los otros, ¿no? Entonces, la fórmula matemática sería: yo guardo los mandamientos, expreso el amor de Dios amando a los que están a mi lado. Porque mucha gente que decimos amo a Dios, pero luego detesto a mi hermana que está aquí al lado porque no me cae bien. Juan expresa justamente eso, y él dice, ¿no? ¿Cómo puedes decir que amas a Dios a quien no ves, pero no amas a tu hermano al que ves? Entonces, hermanos, el amor debe ser expresado de esa manera. Y cuando el hermano decía algo que es muy cierto, hermanos, realmente nosotros podemos entender la palabra de Dios no como sugerencias. Nosotros a veces nos equivocamos y pensamos que el Señor sugiere cuando dice no dejando de congregarse, como muchos tienen de costumbre. Eso dice la palabra del Señor. Pero no es una condicionante. Dice, bueno, si quieres, congrégate. Si no, bueno, ahí en tu casa yo te visito, no te preocupes. No hay eso. Hermanos, no tenemos sugerencias, sino son mandatos que Dios ha dejado para cada uno de nosotros. Y a veces Hebreos habla acerca de la disciplina, y Hebreos dice que la disciplina muchas veces, no muchas veces, nunca es motivo de gozo, dice. Nadie que sea disciplinado se goce, qué lindo está disciplinado, nadie. Pero dice que después vamos a poder entender el porqué de la disciplina. Amén. Amén. ¿Algo más, hermanos? ¿Estamos claros? ¿O les amplía la duda? Sí.